Romanos capítulo 15, gloria al Señor. Versículo 19. Romanos capítulo 15, verso 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, ya oramos por la palabra en esta hora. Quiero que meditemos, hermano, bajo un tema de suma importancia para nosotros como pueblo de Dios, y es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo tiene poder? La Biblia, hermano, sustenta en muchas veces, en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos habla del poder del Espíritu Santo, del poder del Espíritu de Dios. El libro de Romanos, capítulo 15, verso 13, nos dice la palabra: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4, dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, con demostración del Espíritu y de poder. ¿Quién es el que estaba sobre la vida de Pablo? El poder del Espíritu Santo. Hermano, el profeta Miqueas, en el capítulo 3, verso 8, dice la palabra: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces vemos, hermano, en muchos pasajes de la Biblia, cómo Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ha respaldado siempre a sus hijos, ha respaldado siempre a su pueblo, porque de una manera que nosotros tenemos que tener la convicción es que nosotros, hermanos, no estamos solos en esta tierra. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios que está cubriendo a la iglesia en todo momento, en toda circunstancia. En toda adversidad siempre ha estado el Espíritu de Dios respaldando a su pueblo, respaldando a la iglesia, respaldando a sus hijos. Siempre ha estado la mano de Dios, su presencia poderosa respaldando a sus hijos. Entonces vemos un versículo, hermano, que tiene la esencia del poder de Dios. En Isaías capítulo 11 y versículo 2 dice la palabra: y reposará sobre él. ¿Sobre quién va a reposar? Sobre Jesús. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, hermano, tanto la iglesia tiene el respaldo de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, como también tenemos a Cristo Jesús, el Todopoderoso. Tenemos a Cristo Jesús, el que no hay nada imposible para Él. Hermanos amados, tenemos que alentarnos con esta palabra. ¿Cuál es su circunstancia que podemos estar pasando? Tenemos a un Cristo de poder. Hermano, muchas veces las circunstancias que nos puedan estar rodeando ahogan, nos ponen miopes espiritualmente. No vemos la grandeza de Dios que está aquí. No vemos, hermano, al Dios grande y todopoderoso que está delante de nosotros. Dios es grande en poder y potencia, hermano. Pero muchas veces las circunstancias que nos rodean como que enceguecen la visión espiritual y no nos dejan ver mucho más allá la grandeza y el poder de Dios que está respaldando la vida de la iglesia. Queremos ver las cosas, hermano, en un
clic, queremos ver las cosas, la respuesta de Dios tan solamente, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Y muchas veces no queremos esperar el momento de Dios. No es que Dios, hermanos, nos haya olvidado. No es que Dios le haya olvidado. Es que Dios tiene su tiempo para responderle. Dios es grande, Dios es infinito. Hermanos, quiero darles algunas verdades que nos hablan sobre el poder del Espíritu Santo. Y al estudiar este tema, el Señor me fortalecía tanto, porque llegan momentos, hermanos, donde llegan debilidades a nuestra vida. Llegan debilidades y pensamos, hermanos, que estamos caminando solos. Pero al leer las Escrituras y al profundizar en la palabra de Dios, me doy cuenta, hermano, que Dios ha estado siempre conmigo todo el tiempo. Y una de las verdades que hablan sobre el poder del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene poder sobre la muerte. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo participó en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién participó en la resurrección de Cristo? El Espíritu Santo de Dios, con poder, con autoridad. La traducción, nueva traducción viviente, dice y traduce Romanos 1:4. Y dice de la siguiente manera: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién resucitó a Cristo? El poder del Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu, los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, hermano, el Espíritu Santo tiene poder aún sobre la muerte. Tiene poder sobre la muerte el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Aquellos hermanos que se nos han adelantado y vivieron en el Señor con temor, reverencia, y vivieron una vida de santidad y temor en esta tierra, y ya se nos adelantaron. Esos hermanos un día van a resucitar con un cuerpo nuevo. ¿Y quién cree usted que va a ejecutar con poder esa obra maravillosa de resurrección? ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por si estábamos incrédulos que el Espíritu Santo tiene el poder sobre la muerte, hermanos, Romanos 8:11 nos demuestra que aquel Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ¿de qué Espíritu está hablando? El poder del Espíritu Santo. Levantó entre los muertos a Jesús. Y si ese Espíritu, dice Pablo, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, amados, el poder del Espíritu Santo es grande. Hermanos, qué precioso. Ese momento, yo me imagino, ese momento, hermanos, cuando esas tumbas van a empezar a moverse, a estremecerse. No sé cómo va a ser ese momento, pero lo que sí sé, que va a ser un momento glorioso, va a ser un momento sobrenatural, va a ser algo, hermanos, que el incrédulo no puede ver, no puede creer, pero por la fe, porque la palabra de Dios lo dice, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y va a ser el poder de Dios levantando. Así como hizo, hermanos, así como vio la visión aquel profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos, hermanos amados, dice que aquellos huesos empezaron a juntarse, cada hueso con su hueso,
y empezó a crear carne y nervios, hermanos, y todo, hasta que fueron hombres, fueron personas. Hermanos, ¿quién les dio vida? ¿Quién le dio vida a todos esos huesos secos? El Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermano, que tiene poder aún sobre la muerte, tiene poder sobre la muerte. Esta es una de las verdades sobre el poder del Espíritu Santo. Otra verdad es que tiene poder sobre las fuerzas humanas del mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Tiene poder sobre las fuerzas humanas del mundo. El hombre hoy en día está jugando a ser Dios. El hombre hoy en día está jugando, hermanos, jugando con fuego, algo que no le corresponde al hombre, pero por su obstinado corazón y alejado de Dios, hermanos, va a cosechar el juicio de Dios sobre su vida, porque Dios es grande y no comparte su gloria con nadie. Entonces, el hombre quiere ganarle a Dios, pero ¿cree usted que el hombre puede ganarle a Dios? Nunca jamás podrá ganarle el hombre a Dios. Vemos, hermano, una parte en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando los hombres estaban levantando aquella torre, la torre de Babel, y que querían llegar hasta el cielo, querían llegar hasta la cúspide? Y viene el Señor, ¿y qué hizo el Señor? Confundió las lenguas de ellos. Cuando se vieron ellos que no podían comunicarse entre ellos, porque cada uno, el albañil hablaba un idioma y el ayudante hablaba otro idioma. No se podían comunicar, dejaron la construcción y cada uno agarró por su parte. ¿Quién cree que hizo eso? Fue el Señor. Porque el único que puede detener al hombre es la mano de Dios, hermano. El único que puede derribar y destruir, no importa el armamento que el hombre levante hoy en estos últimos tiempos, no importa el armamento, la maquinaria de alta potencia que el hombre con la tecnología haya levantado en estos últimos tiempos, pero Dios con el poder de la palabra de su boca destruirá toda obra, todo aquello, hermanos, fuerza humana que quiera levantarse, Dios la destruirá con el poder de su palabra. Otra verdad del Espíritu Santo es que tiene poder sobre las fuerzas humanas del mundo. El poder del Espíritu supera al de los ejércitos y sus armas humanas. ¿Quién lo hace? Es el poder del Espíritu Santo. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que de repente, sucedió eso, se vieron esos muchos testimonios en el tiempo de la guerra, donde cuentan muchos hermanos que de repente, ¿verdad?, los iban ya a disparar y de repente se encasquilló el arma y el arma no disparó. ¿Quién cree que hizo eso? ¿Será que el hombre fue casualidad? Es que cuando el Espíritu Santo se hace presente, hermano, el hombre es como nada delante de Dios. ¿Quién cree que puede sanar el cáncer? ¿Un médico humano o el poder de Dios? El poder de Dios lo puede todo. Hermano, la Biblia está llena de pasajes, eventos que sucedieron, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, de milagros extraordinarios del poder de Dios. Y uno de los milagros que a mí me impresiona en lo personal está en el libro de Josué capítulo 6 y versículo 6 en adelante, donde, hermanos, muestra cómo Dios, con su poder glorioso, su poder sobrenatural, derribó los muros de Jericó. Y dice la Biblia que Josué llamó a los sacerdotes, para que llevaran el arca. El arca era símbolo de ¿qué representaba el arca del pacto, el arca de la alianza? ¿Qué me puede decir? ¿Qué representaba el arca de la alianza, el arca del pacto? Representaba la presencia de Jehová sobre la vida del pueblo. Y Josué, hijo de Nun, ordena a los sacerdotes y le dice: lleven el arca, símbolo de la presencia de Dios.
y ordenó a 7 sacerdotes que llevaran la bocina de cuerno, de carnero, dice la palabra, delante del arca de Jehová. Y dice en el versículo 15 que al séptimo día, después de haber rodeado por 6 días y dar una vuelta por día, al séptimo día se les ordenó ellos. Y dice la palabra que se levantaron ellos al puntar el alba, dice, a despuntar el alba, dice la palabra, y dieron vueltas la séptima vez, 7 veces. Y a la séptima vez dice la palabra que Josué gritó en alta voz y dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y el versículo 20 dice la palabra que entonces el pueblo gritó y los sacerdotes empezaron a tocar la bocina. Y aconteció que cuando, hermanos, el pueblo hubo oído el sonido de bocina, también el pueblo empezó a gritar en alta voz. Y dice la Biblia que sucedió algo, hermanos, que ninguna mano humana pudo haber hecho. Dice la Biblia que los muros de Jericó empezaron a desmoronarse, empezaron a caer. ¿Quién cree que hizo ese gran milagro? ¿Fue el grito? ¿Fue la bocina? ¿Quién cree que hizo eso? Fue el poder de Dios que estaba respaldando la vida del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay gente, ¿verdad?, que dicen: denga un grito de júbilo, ¿cuánto gritamos? Y está bien, bueno, si quieren hacerlo, que lo hagan. Pero no es el grito que va a espantar los demonios, no es el grito que va a echar fuera los demonios, es el poder de Dios respaldando la vida de la iglesia. En esta oportunidad la obediencia a esa palabra dada de Jehová al pueblo estaba delante. El pueblo obedeció a esa palabra. Y dice la palabra del Señor que el muro se derrumbó y el pueblo subió, dice la palabra, a la ciudad. Y cada uno derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. No fue el grito, no fueron las bocinas, fue el poder del Todopoderoso. Fue la presencia de Dios que estaba respaldando al pueblo. Porque no hay ninguna arma humana, hermanos, que pueda detener el poder de Dios. No hay. No ha habido y no habrá. Zacarías lo demuestra, el profeta. Su capítulo 4 y versículo 6. ¿Alguien se lo puede de memoria? ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías? Por supuesto, dado la palabra de parte de Jehová. No con ejército, no con fuerza, dijo Jehová, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Aquí, hermano, no es la mano suya, no es la mano mía, es la mano de Dios. Si Dios está respaldando nuestra vida, hermano, lo tenemos ganado todo. Pero si la presencia de Dios está lejos de nosotros, podemos gritar, podemos, hermanos, agarrar callos en las rodillas, orando y ayunando, y Dios estará lejos de nosotros. Allí está la victoria, hermano. No hay fuerza humana que pueda detener el poder de Dios. El profeta Zacarías, capítulo 4, verso 6, no con ejército y no con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la clave? El espíritu. ¿Con qué el Señor da la victoria al pueblo? Dígalo fuerte, hermano. Con el Espíritu Santo de Dios. No es con ejército, no es con espada, no es con fuerza humana, es con su Santo Espíritu. Otra historia impresionante, otro hecho real y verídico que sucedió en el Nuevo Testamento, está en Hechos capítulo 16, verso 23. Dice la Biblia que allí a Pablo y a Silas, después de haberlos azotado mucho, dice la palabra, les echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, dice el versículo 24, que los metió en el calabozo de más adentro.
y les aseguró los pies en el cepo. De tal manera, hermano, que ellos, humanamente hablando, no podrían salir de allí, hermano. Si no hubiese sido por el poder de Dios respaldando a sus hijos, respaldando a sus siervos, ellos no hubiesen podido salir de allí. Iglesia, si no clamamos a Dios, si no tenemos el respaldo de Dios, no podremos salir triunfantes como iglesia. No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza humana, es con su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en el verso 25 que a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando a Jehová Dios Todopoderoso. Ellos sabían, hermanos, que ni Pedro, ellos sabían, hermanos, que ni los otros discípulos no podrían hacer nada por ellos. Pablo y Silas lo entendían muy bien, que ni aún Pedro podía hacer algo por ellos, hermanos. Pero Pablo y Silas sabían que sí había alguien que podría hacer algo. ¿Cómo iba a ser? Ellos no lo sabían. ¿Qué medio Dios iba a utilizar? Ellos no lo sabían, pero lo que sí sabían era de que Dios iba a hacer algo por ellos. Y lo único que hicieron ellos es clamar al Todopoderoso. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Es que cuando el pueblo ora, cuando el pueblo empieza a adorar a Dios, derramando su corazón en adoración, la presencia de Dios se hace presente. El Espíritu de Dios se hace presente. El Espíritu Santo ministra. Y aquel que ha venido todo agobiado, cansado, aburrido, hermano, se sacude todas esas cosas que trae y empieza a gozarse en la presencia del Señor. El Espíritu Santo hace eso en nosotros, en el pueblo de Dios. Dice la Biblia que empezaron a orar, empezaron a clamar a Dios y empezaron a cantar himnos a Dios. Y dice que los presos los oían. Y en el verso 26 sucedió, hermano, algo glorioso, algo sobrenatural. Hermanos, dice que de repente sobrevino un gran terremoto. Hermano, yo me imagino aquellas de tal forma que las cárceles se abrieron. Aquel terremoto de haber sacudido de una magnitud, hermano, impresionante. El carcelero que estaba allí cuidándolo, hermano, yo me imagino que haber dado gritos de espanto. Ya ha visto usted la gente cuando empieza a temblar, hermano. Empieza la gente a gritar. Empieza la gente a decir, Dios mío, ayúdanos. Ahí se empiezan a clamar la gente, pero mientras todo va bien no claman a Dios, hermano. Y empieza a clamar la gente, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Empiezan esos edificios a moverse, empiezan esas casas a moverse. Y ahí empieza la gente a clamar a Dios. Hermano, y dice la Biblia que empezó un gran terremoto, hermano, que empezó a sacudir aquellas cárceles. Hermanos, y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que de tal manera que los cimientos, oiga, hermano, lo que dice la Biblia, que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los cimientos de la cárcel se sacudían de una forma, hermano, impresionante. Y la gente haber dicho, ¿qué sucede aquí? ¿Qué cree que siguieron haciendo Pablo y Silas? ¿Será que empezaron a dar gritos de espanto, de terror? Ellos siguieron cantando, siguieron adorando a Dios, siguieron cantando, adorando al Señor, porque ellos sabían de que Dios estaba ahí con ellos. Y dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos honramos al Señor en esta? Humanamente hablando, era imposible que una persona llegara allí y sacara a Pablo y a Silas de la cárcel. Era imposible, hermano. Y toda aquella persona que se hubiese atrevido a hacerlo estaba declarando su último día de existencia. Entonces, el poder de Dios está sobre toda fuerza humana. Podríamos seguir dando esos testimonios de impresionantes obras que Dios hace. Otra verdad que encontramos en la Biblia respecto al poder del Espíritu Santo, que la Biblia testifica que Jesús ministraba en el poder del Espíritu Santo. Jesús ministraba en el poder del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 14.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Volvió en el poder del Espíritu. O sea, sobre Jesús estaba el poder de Dios sobre él. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús ministró también en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia hoy en día. Que sea el poder de Dios cubriendo a la iglesia con poder, hermano. Otra verdad es que el Espíritu Santo ministra poder para poder servir a Dios. Y esto es lo más precioso que nosotros como cristianos tenemos en el Señor. Es que en cierta oportunidad, en el libro de los Hechos, intentaron, hermano, el Sanedrín y los gobernantes intentaron callar a los discípulos para que no predicasen el evangelio. Porque según ellos hacían alboroto al pueblo y distraían al pueblo del propósito de ellos. Pero lo que ellos no sabían era que la mano de Dios estaba con los apóstoles y que Dios sabía qué es lo que quería con esas almas. Era salvarlos, restaurarlos y llevarlos al verdadero camino. Y como el diablo eso no le gusta, hermano. El diablo, si hay algo, hermano, que el diablo va a intentar y por siglos, hermano, el diablo ha intentado es detener el avance del evangelio. Pero no lo va a poder. Porque la iglesia siempre hay un remanente que se guarda para Dios y que tiene el respaldo de Dios, a pesar de las circunstancias que se levanten, hermano. Entonces, todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, que Dios la ha llamado, que Dios lo ha llamado y sabe que Dios lo ha llamado, debe de entender que va a tener oposición del mismo infierno, hermano. Debe saber, hermano, que cualquier oposición el diablo va a intentar detener a ese siervo de Dios, a esa sierva de Dios. Y si ese varón, esa hembra, no entiende el propósito y la magnitud de la lucha espiritual, se va a rendir con facilidad. Hermano, y qué impresionante, porque los gobernantes de la época de los apóstoles intentaron todo por detener el evangelio y no pudieron. Los apóstoles los metieron presos, los azotaron, hermanos, los hirieron, algunos los mataron, pero ellos entre más perseguidos eran, más predicaban con denuedo y autoridad la palabra del Señor. Entre más era perseguida la iglesia, más el Espíritu Santo añadía a la iglesia almas nuevas al cuerpo de Cristo. Entonces, otra verdad que debemos de entender es que el Espíritu Santo ministra poder, autoridad, cuando nosotros le servimos a Él. No es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo respaldando la vida de sus hijos. Hermano, el Espíritu Santo da ese poder para lograr y hacer esa obra que hemos sido llamados, la obra de la evangelización del mundo. Porque alguien puede pedir, Señor, dame poder. Alguien puede decir y meterse en 40 días de ayuno y de oración y decir, es que estoy pidiendo que venga el poder de Dios sobre mi vida. La pregunta es, ¿para qué quiere ese poder? ¿Para competir con otro? ¿Para ser más respetado por otro? ¿Para ser más admirado que otro? ¿O para servir?
Si es para servir, excelente. Pero hay gente, hermano, que no entiende eso, hermano. Qué tremendo es eso, hermano. En el ámbito pentecostal se da mucho eso. En el ámbito pentecostal se da mucho eso. Entonces, el Espíritu Santo ministra autoridad, poder para servir. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo habla al respecto. Y el apóstol Pablo dice que ni mi palabra, ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con que llegó Pablo a la iglesia, con demostración del poder, con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué era lo que cubría el apóstol Pablo? Era el poder de Dios cubriendo al siervo de Dios. ¿Pero por qué? Porque Pablo era un siervo de Dios, hermano. Pablo entendió muy bien, hermano. Bueno, varias veces, una vez lo dejaron como medio muerto. Dijeron, hermano, este hombre ya está muerto. Este hombre ya no se va a levantar de aquí. Y lo dejaron tirado, hermano. Y cuando esos hombres se fueron, viene el apóstol Pablo, se levanta, se sacude el polvo de su túnica que andaba y siguió predicando el evangelio de Jesucristo. Pues para eso viene el respaldo de Dios, para servir, para servir, para servir. Para eso Dios respalda a sus hijos, para servir, para dar cumplimiento a la obra que la iglesia ha sido llamada, la obra de evangelización del mundo. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, lo dijo muy claro. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes, ¿el que iba a venir sobre ellos? El Espíritu Santo. Iba a descender sobre ellos con poder, hermano. Con autoridad. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? El mismo texto lo dice, ¿verdad? Dice, y me seréis testigos. Esa palabra testigos en el original griego está dando a indicar ser testigo, pero dando su propia vida, hermano. Imagínese usted. Ser testigo dando su propia vida, ser mártir, a eso se estaba refiriendo. Ser mártir, padecer por la causa de Cristo, morir por la causa de Cristo. Y no murieron los apóstoles, solo uno no murió así con muerte violenta, por decirlo así, que lo hayan asesinado, que fue Juan, el discípulo amado, el anciano, el que tuvo la revelación del Apocalipsis. De allí todos los apóstoles murieron, algunos en la hoguera, quemados vivos, hermano. Vivo. Jacobo, hermanos, murió traspasado por una espada. Pedro, crucificado cabeza abajo. El apóstol Pablo lo decapitaron. Ese es ser testigo. De eso se estaba refiriendo. Y para ser testigo necesitaban ellos el poder de Dios. Porque humanamente hablando no iban a resistir. Es que aquí, hermano, en el Evangelio, si queremos servir sin el respaldo de Dios, vamos a tirar la toalla, hermano. Así como lo oye. Porque vamos a estar luchando nosotros en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y aquí no es en las fuerzas de nosotros, es en las fuerzas del Señor. Y si alguien quiere servir en sus propias fuerzas, no, hombre, 15 días va a durar, hermano. Un mes va a durar y ya. No, es en el poder de Dios. Y dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos cuesta ir a evangelizar a cierta colonia y ahora irse para otros países, hermano. Hay una escasez de obreros.
Cuando hablamos de obrero, está hablando allí también, involucra también en cierta oportunidad, en cierta área, involucra también a la esposa. Y esas mujeres que le digan al esposo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la obra. Aleluya, hermano. Eso se necesita, hermano, que verdaderamente el Espíritu Santo esté con nosotros, hermano. Si no, mi hermano, será difícil mantenernos en pie. Porque el servir al Señor, y esto es lo que muchas veces nos cuesta entender a nosotros, servir al Señor implica que no nos van a tirar flores, hermano. No nos van a tirar flores, ni dulces, hermano, para que los acachemos, ¿verdad? No. Van a haber momentos, hermano, donde van a llover pedradas, que de todo tipo de índole, de situación. ¿Y de dónde viene toda esa lucha? Del enemigo. ¿Por qué? Porque él no quiere que la iglesia avance. Él no quiere que nuevas iglesias se abran, no, hermano, sino lo que quiere él, que las iglesias se cierren. Eso es lo que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero el propósito del Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir buscando y pedirle al Señor. Es cierto, tenemos el sello del Espíritu Santo, lo tenemos, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Pero cuando ya estamos hablando de servir al Señor con entrega, con pasión, negarse a sí mismo, hermano. Un corazón acomodado, un cristiano acomodado y que solamente se ha quedado nada más con el sello. Amén, amén, gloria a Dios. Cuando se habla de compromiso, se necesita el respaldo del Señor, hermano. A lo largo de la historia de la iglesia, el Señor ha otorgado grandes avivamientos. A lo largo de la historia de la iglesia. Donde la iglesia, hermano, se ha levantado con autoridad en el poder del Espíritu Santo. Han vuelto esos hermanos, esas congregaciones, han vuelto a las Escrituras. Y como resultado, hermano, ha habido muchas almas que han venido a los pies de Cristo, buscando la misericordia del Señor. Han habido muchos avivamientos que el Señor ha otorgado a la iglesia en muchos tiempos atrás. Donde el Señor, hermano, ha dado una virtud especial a la iglesia. Donde la iglesia vuelva a las Escrituras. Donde la iglesia vuelva a la oración. Donde la iglesia vuelva a buscar de Dios con entrega, con pasión, con humillación delante de su presencia. Porque el Señor está hastiado, hermano, de disque congregaciones que nada más, hermano, nada más es como algo artístico, algo empresarial que han vuelto a la iglesia. Y el Señor le duele en su corazón ver la condición de la iglesia hoy en día, que hoy son raras las iglesias, contadas con los dedos de la mano, iglesias que buscan verdaderamente al Señor. Y con anhelo y devoción, con humildad y entrega, se entregan al Señor, al servicio del Señor. Son pocas las iglesias y son pocos los hermanos. ¿Necesitamos un avivamiento? Claro que sí, lo necesitamos. Pero no el avivamiento que menciona el neopentecostalismo hoy en día. Que habla de grandeza, habla de hacerse ricos y millonarios, habla de tener los grandes templos más lujosos. No estamos hablando de esos avivamientos. Estamos hablando que la iglesia volvamos a las Escrituras, a humillarnos delante del Señor y que las almas puedan ver el ejemplo de la iglesia. El Espíritu Santo es la fortaleza del creyente. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza, hermano. El Espíritu Santo puede fortalecer a cada creyente desde su ser interior.
En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuánto necesitamos ser fortalecidos? Yo soy el primero que necesito ser cada día más ser fortalecido por el Espíritu Santo. Llegan debilidades a nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos nos hemos sentido débiles en algún momento? Yo pienso que todos, ¿verdad? Y pensamos que los hermanos no nos entienden, pensamos que los hermanos nos han abandonado, pensamos que el Señor está lejos de nosotros. Se nos vienen muchos pensamientos a la mente. Pero Dios está allí para fortalecernos. Es ahí donde nosotros tenemos que ir a la fuente inagotable de la presencia del Espíritu Santo y decirle: Señor, fortaléceme, Señor, avívame en el fuego del Espíritu. Buscar la presencia del Señor. No renegar, no criticar, no quedarse, sino buscar más del Señor. Porque el anhelo del deseo del apóstol Pablo era que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El anhelo de Pablo era que la iglesia sea fortalecida en su ser interior. En su ser interior. Porque lo material pasa y deja de ser, pero el ser fortalecido, sea en la pobreza, sea en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, debemos estar siempre fortalecidos. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que también el Espíritu es creador? El libro de Job, capítulo 33, verso 4. Job, capítulo 33, verso 4. Se lo voy a leer y dice de la siguiente manera. Dijo Job: el Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló, y el soplo de lo omnipotente me dio vida. Gloria a Dios, hermano. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo de lo omnipotente me dio vida. ¿Quién nos ha dado vida? El Espíritu Santo de Dios. Dios a través de su soplo divino, hermano. En cierta oportunidad estaban los discípulos y el Señor se aparece y le dice: recibid mi espíritu, recibid el Espíritu. Qué precioso, hermano. Y el atributo de creador pertenece solo a Dios. Es decir, que solo Dios puede crear. ¿Qué es crear? ¿Qué es crear? Crear es traer a existencia algo que nunca ha existido. Crear algo de la nada, eso es crear. Entonces ninguna criatura puede hacer o colaborar con este poderoso hecho. Nadie, humanamente hablando. ¿Solo quién? El Espíritu Santo de Dios. La Biblia, hermanos, nos menciona que el Espíritu Santo participó en el proceso de la creación de todas las cosas. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces implícitamente allí estaba la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1 y el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 7 del capítulo 2 nos menciona que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aleluya, poderoso es el Señor, hermano. Allí estaba, hermanos, sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Y cuando decía el Señor: sea la luz, y fue la luz.
Yo me imagino que el destello de luz que ha de haber sido, hermano, algo glorioso, una potencia, un estruendo que se ha de haber escuchado en todo el universo cuando Dios estaba creando todas las cosas. Finalizo con esto, pensando y decía, ¿con qué concluimos este mensaje? Hemos visto aquellas verdades de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo tiene poder? Amén. Hemos visto, está en todas las Escrituras, hermano. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque el hombre, en muchas partes, hermano, muchas áreas de fe, de muchos hombres hoy en día están negando la Trinidad. Pero por la Biblia sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia lo da testimonio de ello, esa convincencia, esa veracidad de esa verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a esta gran verdad que hemos hablado en esta hora, acerca del poder del Espíritu Santo, me resta decirles, mis amados, es que a modo de conclusión, cuidemos de no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si contristamos al Espíritu Santo? Se aleja de nosotros. ¿Cuántas veces, incluyámonos todos aquí, hermano, cuántas veces hemos contristado al Espíritu Santo? Seamos un poco más explícitos. ¿Cuántos de todos los que estamos aquí en esta hora tenemos al Espíritu Santo contristado? No estoy asegurando. ¿Verdad que es bueno meditarlo? Efesios capítulo 4, verso 30, dice, vaya conmigo, eso sí quiero que lo leamos en esta hora. Efesios 4:30. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura. Y no, o sea, está hablando una contundencia, una verdad, es decir, como una orden. Y no contristéis. O sea, no dice procuren, no dice así. No dice no procuren, sino que dice no contristéis. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mis amados, debemos de tener muchísimo cuidado de todo aquello que contriste al Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado de todo aquello que contrista al Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que más me encanta de la Biblia, porque la misma Biblia nos da aquellas cosas que contristan al Espíritu Santo. Porque si fuera palabra de un predicador, dijera, no, son inventos del predicador. Pero cuando está en la palabra, hay más contundencias. Ahí, ¿para dónde nos hacemos? ¿Verdad que no nos podemos hacer para ningún lado? Solo ser reos de la palabra, hacedores de la palabra. El verso 31. Empecemos primero por el verso 25. En el verso 25. Oiga, ¿qué cosas contristan al Espíritu Santo? Lo que dice la Biblia. En el verso 25 del mismo capítulo, del capítulo 4. Mire lo que contrista al Espíritu Santo. Y aquí examinémonos si estas cosas las hemos hecho. Por eso yo le dije en ese momento, ¿cuántos nosotros podríamos haber,
contristado al Espíritu Santo. Podemos tener al Espíritu Santo contristado y ni cuenta nos hemos dado. Y aquí estamos alabaré, subiendo. ¿Y cuántos van para el cielo? Amén, amén, gloria a Dios. Oiga, ya estamos ahí, verso 25. Por lo cual, desechando, número 1, mentira. Santo Dios, hermano. Mire lo que contrista al Espíritu Santo: la mentira. ¿Cuántos mentirosos habremos aquí? Quiero ser claro, hermano. Quiero ser claro. ¿Habremos algún mentiroso aquí entre todo este pueblo que está aquí? La mentira contrista al Espíritu Santo. Número 2. Número 2, la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airados, pero no pequéis. La ira, llevar el extremo a la ira, contrista al Espíritu Santo. Ay, Dios mío bendito. Todos nos enojamos más de algún momento. ¿O no? Nadie aquí no se ha enojado. Yo me he enojado, hermano. Yo como soy pecador, hermano, soy pecador y ahí me disculpa por eso. Yo me enojo. Me he enojado. El problema es llevar ese enojo a la ira. Y que sale, hermano, de aquí y nos ponemos colorados y aquella palabra que decimos, hermano, ya va con ira, hermano. Eso contrista al Espíritu Santo. Santo Dios. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y por qué maltratarnos, hermano? Perdón, sí, así dice, ¿verdad? Sí, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos enojados con alguien y ya llevamos una semana y no le hemos hablado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo, el desacuerdo no debe de durar un día. Si ya se pasa del día, ay, Dios mío bendito. Santo Dios. Santo Dios. Verso 27. No deis lugar al diablo, hermano. Mire, nosotros le echamos la culpa al diablo, hermano. Aterramos al diablo de acusarlo, hermano. Es que el diablo tuvo la culpa. Nosotros somos los imprudentes, hermano. Los faltos de sabiduría. Y cometemos terribles, garrafales errores. Y después nos cuesta aceptarlos. Es que el hermano tuvo la culpa, la hermana tuvo la culpa, y fulano, y sutano, y bueno. No deis lugar al diablo. Ser prudentes, hermano. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Aleluya. El que le gusta tomar lo ajeno, ¿verdad? Imagínense que en la iglesia de repente se pierda un celular de un hermano o una hermana. Pero que sea real, ¿verdad? Que la hermana o el hermano lo haya dejado ahí en el asiento, ¿verdad? No que sean inventos, ¿verdad? Que delirios que de repente, no me acordé que en la casa lo dejé. No, estamos hablando de algo verídico, ¿verdad? Ya sería el extremo, hermano. Sería el extremo. Una cora puede ser, si no es nuestra, eso contrista también al Espíritu Santo. $1 puede ser. No, hombre, si es $1, hermano, $1 en la calle se hayan botado. No, si no es nuestro, hay que regresarlo.
Ya hace tiempo salía un anuncio que decía, la honestidad, pásala. ¿Cuántos buenos hermanos han hallado dinero en la calle? O tal vez que hayan visto, ¿verdad? Que se le haya caído, o algo por el estilo, pues que de repente aparezca el dueño, hermano. Aparezca el dueño y de repente, mire, ¿de quién es esto? Ah, mío, me dice, yo lo andaba buscando. Pero que sea real también, ver la otra persona que de ella le pertenece. Eso hoy en día se está escaseando, hermano. Pero nosotros los hijos de Dios, hermano, tenemos que ser diferentes. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es honesto, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 31, mire lo que contrista también al Espíritu Santo. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura. Santo Dios. Imagina una persona amargada, un cristiano amargado, hermano, por el amor de Dios. ¿Cómo puede ser la conducta de un cristiano amargado, hermano? No existe cristiano amargado, no existe. ¿Somos o no somos? Porque el verdadero cristiano en las buenas, en las malas, mantiene una gratitud para con el Señor, hermano. No ha llegado la escasez. Bueno, no, hombre, no nos aflijamos, el Señor va a proveer. Tengamos paciencia, doblemos rodillas, Dios va a proveer. Pero ¿de qué sirve amargarse, hermano, y traer esa amargura a la iglesia y que a nadie le queremos hablar y que salimos todos enojados? Dios mío, bendito. Eso contrista al Espíritu Santo. Quítese de toda amargura, todo enojo, que por nada nos enojamos, toda ira. ¿Y qué más? Gritería. Allá en la casa gritamos, pero aquí ni siquiera un amén, un gloria a Dios, hermano. Eso sí, lo que da más tristeza, hermano. Que un creyente, hermano. No, hermano. Maledicencia y toda malicia. Bueno, la palabra malicia tiene varias connotaciones, hermano. Nosotros la referimos a aquella persona maliciosa, ¿verdad? Que se pasa viéndose todo el día en el espejo. Es parte también de la malicia, claro que sí. Pero también, hermano, en su etimología también se refiere a aquella persona que sus pensamientos maquina mal contra otra persona. Es que me la va a pagar y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para desquitármela? Está actuando con malicia. O sea, con maldad, con iniquidad, algo está tramando. Y llega ahí, ¿verdad? Con carita bien alegre, ¿verdad? Ay, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Pero solo Dios sabe la intención con la que llega. Es actuar con malicia. Verso 32. ¿Qué hay que ser? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que, hermano, no contristemos al Espíritu Santo, hermano. Dios les bendiga en esta hora. Esperando que llevemos esa bendición, ese consejo de la palabra del Señor a nuestras vidas. Voy a hacer pasar a mi hermana Manarelí, ella va a continuar con el tiempo de la oración. Gloria a Dios.